Las circunstancias sociales y demográficas supusieron que en los años 80 hubiera un importante aumento de la población en España. De hecho, en el año 85, cuando entra en vigor la LODE o la Ley Maraval, se introducen los conciertos educativos como una medida extraordinaria de carácter subsidiario y provisional para resolver la falta de plazas en los centros públicos, una falta de plazas que estaba derivada por la masificación, por el aumento de la población y movimientos migratorios a determinados puntos del país. En principio, esta medida era provisional hasta que la demanda pudiera ser nuevamente absorbida o asumida por la escuela pública. Esta provisionalidad se mantiene hasta hoy con el agravante de que en la LOE, en la Ley Orgánica de 2006 de Educación, que luego ha sido modificada por la LOMCE en 2013, para la mejora de la calidad educativa, en su artículo 109, afirma que las administraciones programarán la oferta educativa tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social. Esta medida, que en teoría era extraordinaria, claramente, lejos de ser una medida provisional, se ha convertido en la norma. Tanto es así que la proliferación de los centros educativos concertados nos sitúa en tercer lugar en Europa respecto al número de centros concertados, doblando el porcentaje de gasto privado en educación. En España es el 0,6 del Producto Interior Bruto, mientras que la media europea es del 0,36. En el caso de Navalcarnero, hemos visto cómo en estos años el aumento de alumnos en la concertada ha pasado de 1.414 alumnos en 2008 a 2.495 en 2017, mientras que en la pública se ha reducido ligeramente. Vemos, por tanto, que además no es un indicativo de la medida extraordinaria, sino un afianzamiento de una directriz de apoyo a la escuela concertada. Estos datos son obtenidos del Instituto de Estadística. El Partido Popular, en su tradicional línea argumental apocalíptica con respecto a este asunto y con el miedo de que sus ideales educativos corran algún tipo de peligro al haber entrado un nuevo gobierno en el Estado, traen esta moción esgrimiendo todo tipo de argumentos sobre derechos que supuestamente se van a ver vulnerados, y de esta forma es que aluden a la libertad confesional, la empresa privada, la LOMCE y la Constitución, haciendo, a nuestro juicio, una lectura sesgada del articulado de la Carta Magna, ya que cogen y leen a su medida el artículo 27 solamente los puntos 1 y 3, olvidando otros puntos y otros artículos. Con respecto a la libre elección de una educación integral de tipo religioso, algunos datos. Del 100% de los centros privados concertados, solamente un 30% son laicos, es decir, el 70% son religiosos. No se ha eliminado el estudio de religión en el sistema educativo. 3. Son las diócesis las encargadas de elegir a los docentes de religión, por supuesto, cuando no ocurre lo mismo con el resto del personal funcionario interino, algo que es claramente un agravio comparativo. España, si no lo recuerdan, es un país aconfesional, en el que se da cabida a cualquier credo, pero aconfesional. Es decir, la Constitución no impide que las familias busquen las formas de educación en valores morales que deseen, pero sinceramente, a nuestro juicio, esto no debe ser a costa del dinero público. Con respecto a la educación pública, el problema es el abandono de la misma. Lo verdaderamente grave es que la Comunidad de Madrid sistemáticamente abandona la educación pública. Un ejemplo, la cifra total de inversión en educación pública respecto al PIB autonómico es de un 2%, mientras que la media del Estado es del 5%. El derecho a elegir en los centros escolares no es tal, no es lo que nos han vendido con la mesa única de escolarización. Esto no está funcionando porque la libertad de elegir centro solamente la tienen las primeras personas que llegan. Volvemos a Navalcarnero. En el caso de la dehesa, por ejemplo, existe un único centro concertado y ningún centro público. En este barrio sabemos que viven ubicadas 2 promociones que antes eran del IBIMA, que ahora están compradas por fondos buitres, esperemos que por poco tiempo, un total de 196 viviendas en las que residen familias de especial necesidad. Estas familias tienen un colegio detrás de sus casas, ¿vale? Pero se ven obligadas a llevar a sus hijas y sus hijos a la otra punta del pueblo, teniendo que hacer uso de la ruta escolar, del comedor y además dejando de establecer relaciones con chicas y chicos de su propio barrio porque no asisten al mismo centro. Esto cuando no acaban al concertado porque no llegaron a tiempo y a pesar de haber solicitado una pública les ha tocado en el juego de la escolarización acabar en un centro concertado, sufriendo la segregación porque no se puede hacer frente al impuesto revolucionario del centro. Todas estas familias que acaban en la concertada, porque no tienen otra opción, se ven maltratadas económicamente de forma ilegal y soterrada, a través de la inclusión de esas cuotas supuestamente voluntarias y pagos complementarios, a los que se ven obligados en la mayoría de los centros concertados. La cuota de comedor es más alta. Se les saca de las aulas 1 hora antes porque no pueden pagar las horas extra. Esto se está dando en el Colegio de la Dehesa, Nuestra Señora de la Concepción, en Navalcarnero.
Se cobran los servicios de orientación, a pesar de que son un servicio gratuito. En fin, se están dando circunstancias que claramente no favorecen el trato igualitario ni la educación integradora. Como recoge la Constitución y la legislación educativa vigente, la gratuidad de la escolarización en las etapas obligatorias ha de estar asegurada en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Sin embargo, este incumplimiento, que es difícilmente demostrable, deriva en una presión económica y social sobre el alumnado que va a la concertada. Nosotros creemos que las alumnas y los alumnos, evidentemente, a través de sus padres y sus madres, por supuesto, tienen derecho a elegir un centro público cercano a su domicilio y creemos que el Partido Popular está vulnerando este derecho. En nuestra opinión, necesitamos más centros públicos para convivir con barrios cada vez más igualitarios y la construcción de los concertados está muy lejos de alcanzar este objetivo. Tengo algunos datos más, pero como hay una segunda intervención, lo dejo para la próxima. Gracias. Gracias. Como he dicho antes, tenía algunos datos más, me da un poco de apuro, no responden, no nada, pero bueno, sí que es verdad que más allá del asunto del negocio, que lo teníamos también aquí ampliamente documentado, pero ya lo han comentado los compañeros, a mí me gustaría hablar de los recortes que se están acumulando en la educación pública gracias al Partido Popular, más de 3.000 millones de euros en recortes en educación. Esto está provocando falta de centros públicos, obras de centros a media, instalaciones con deficiencia, en algunos casos peligrosas. Aquí en Navalcarnero hemos tenido un problema con el muro del Carlos Ruiz hace un par de años y este verano otra vez más de lo mismo. Es una competencia de la Comunidad de Madrid y lo estamos asumiendo nosotros. Algunos no están adaptados para asegurar el bienestar, faltan profesores, se ha perdido el profesorado de apoyo, faltan medios materiales, las aulas están masificadas, se están superando las ratios máximas exigidas a los niveles obligatorios. Es más, es que la propia comunidad que antes verbalmente pedía que se aumentara la ratio supuestamente por una excepcionalidad, ya lo está poniendo por escrito y sin explicar la excepcionalidad que valga. Tampoco se está respetando la ratio de las aulas del trastorno del espectro autista. Hay centros que se han cerrado en línea cuando se está viendo que se está metiendo dinero en la concertada para que se abran nuevos centros. Se están perdiendo el acceso a ayudas y becas. Todo esto además supone un decremento en la calidad educativa. Pero es que no solamente eso, desde 2012 se han perdido 43.342 funcionarios y funcionarias, ¿vale? Mientras tanto se han repuesto 20.700 puestos de trabajo, pero en régimen de interinidad. O sea, es un boicoteo constante de la pública. Podría seguir, pero bueno, no, da igual. O sea, ustedes lo único que les interesa es la concertada porque efectivamente es un negocio, es el chiringuito que se han montado. O sea, es que en noticias no te tienes que ir al país. En el ABC se habla de la movida de Francisco Granado y sus socios con el que estuvieron sacando mordidas, construyendo colegios concertados como setas en la Comunidad de Madrid. Y aquí en Navalcarnero tenemos el caso de la dehesa, que lo hemos traído aquí a pleno, por favor. O sea, es que esto es una vergüenza. De verdad, esta moción es que es una vergüenza.